Yo soy Marisa Elizundia y soy la creadora del Barómetro de Salario Emocional. El salario emocional está basado en un estudio científico en el cual nosotros evaluamos por qué la gente trabaja. ¿Cuál es la razón? Porque si quitas todo aspecto económico de la ecuación, y cuando decimos todo aspecto económico es toda retribución flexible, ticket restaurante, tickets guardería, seguro médico, todo eso que se puede medir de manera económica se quita. Lo que nos queda es el por qué trabajas, ¿sí? Esto es lo que te da a ti motivación, lo que te da placer, donde te da bienestar, ¿sí? Cuando nosotros hicimos esta investigación hace 4 años, nos damos cuenta que la palabra salario emocional ya existía como tal, ya existía. Sin embargo, nadie se había como que tomado el tiempo o el interés de destilar cuáles son esos componentes, y por eso había como que mucha confusión, ¿no? De qué era, qué no, etcétera. Era trabajar 2 días a la semana, ya sabes, etc. Hicimos nuestra investigación, se basa con participantes de más de 22 países en 4 idiomas, donde se repitió el mismo estudio y que nos indicaba cuáles eran los factores, ¿no? Cuáles eran lo que la gente apreciaba. Y lo primero era la autonomía, ¿no? Es la percepción de libertad que tú tienes en tu trabajo, la capacidad o el sentirte competente de poder gestionar tu trabajo, tus proyectos, tu estilo organizacional, ¿sí? Esa es la parte de acuerdo a las cosas que son importantes a tu vida y tus valores, ¿sí? Esa es como que una parte muy, muy importante para las personas, sobre todo por su conexión con la libertad. El segundo es la pertenencia. ¿Qué tanto tú te sientes conectado con algo más grande que tú mismo? O sea, con las personas. ¿Cuál es tu sentimiento de tu yo frente al grupo? ¿Sí? Y cómo el grupo te ve, te valora, te aprecia, ¿sí? La gente, lo que en nuestra investigación, la gente lo definía como el ser visto. Tenía la necesidad de ser visto, ¿no? Y es lo que la gente aprecia en el trabajo. El tercero es la creatividad, ¿no? Es la capacidad de poder explorar, desarrollar e implementar propios estilos de trabajo, ¿sí? Es el poder dar tu huella digital en todo lo que haces. Por ejemplo, tus entrevistas, como tú haces que tus entrevistas sean únicas, sean diferentes, que tengan un sello personal. Y eso, el poder ser que esto es tuyo, poder ser reconocido como tuyo, es maravilloso, ¿sí? El siguiente es la dirección. ¿Cómo tu trabajo te ofrece oportunidades para tú poder visualizar cuál es tu siguiente paso en tu carrera, ¿sí? Cuando tú no sabes qué va a pasar con tu trabajo mañana, causa muchísimo estrés, ¿sí? Y muchísima incertidumbre, ¿no? Y cuando sentimos esto, el cerebro no lo puede manejar, ¿no? Causa estrés y también invita a que nosotros tomemos decisiones rápidas que muchas veces no son lo mejor para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, gente que es autónoma o freelance, muchas veces sufren de esto, de que no saben cuál es su siguiente paso en su carrera, ¿sí? Y dicen, es que, ok, ¿qué más hay? ¿No? Y si el estrés sigue y continúa y en aumento, la gente entonces decide un poco sacrificar su autonomía, su libertad, para tener más dirección, ¿sí? El siguiente es el disfrute, ¿sí? Es la oportunidad que tú tienes en tu trabajo de poder tener relaciones auténticas y conexiones sociales que te causan diversión, placer y gusto. Cuando tú puedes crear equipos y cuando tú puedes crear o desarrollas una cultura dentro de tu empresa donde la gente realmente disfrute estar el uno con el otro, esto no tiene competencia. O sea, te vuelves invencible. Es la capacidad del grupo de disfrutar lo que se hace. No se trata tampoco de momentos únicos, de la convención o la cena anual. No se trata de eso. Se trata de que todos los días se permitan momentos de disfrute. Y muchas veces con el estrés que tenemos, que permea todo lo que hacemos, no tenemos estas oportunidades de gozar, de disfrutar, de reírnos, ya sabes, de simplemente bromear, ¿no? Y eso es una pena, porque cada vez entre más lo evitamos, entre menos
disfrutemos estas conexiones, se vuelve más difícil de trabajar, ¿sí? Luego el siguiente es la maestría, ¿no? La oportunidad de que tu trabajo te permita hacer las cosas cada vez mejor, un poquito mejor. Sí, y esto es brutal, porque no se trata de la excelencia, no se trata de que tú hagas, por ejemplo, una entrevista excelente, se trata de la satisfacción que tú tienes cuando haces un trabajo bien hecho, ¿no? Y dices, esta entrevista me salió realmente bien, ¿no? Luego la inspiración. La inspiración se refiere a aquellos momentos, me imagino que todos tus escuchas tienen momentos en que les abren una nueva perspectiva, una nueva manera de ver las cosas, una como puerta que les da una nueva luz a cómo ellos veían la vida. Es un sentimiento de posibilidad que hay. Luego está el crecimiento profesional. El crecimiento profesional se debe a todas aquellas oportunidades que tenemos en nuestro trabajo de poder desarrollar nuestras competencias, habilidades, talentos, destrezas, ¿sí? Por ejemplo, la gente que pierde su trabajo o que es autónoma, se dan cuenta de todas aquellas oportunidades que ya nada más por estar en la empresa las tenías por añadidura, por trainings, mentorías, ¿no? Trabajar con colegas que te enseñan a ser un profesional. Y esto también, cuando ese es autónomo, hay que buscarlo de manera externa, ¿sí? No, el crecimiento personal son aquellos retos que tenemos en el trabajo que nos ayudan o nos invitan a ser mejor persona, ¿sí? Es decir, aquellos factores, por ejemplo, como el perdón, la amabilidad, la humildad, ¿no? La honestidad. Todo esto son cosas que nos invitan a ser mejor persona. Y esto también es bonito, crear ese tipo de plataformas que nos ayuden a esto. Y por último, el propósito. ¿Cómo te ayuda tu propósito a cumplir tu propósito final, al impacto que tú quieres dejar en este mundo? Y eso básicamente son los 10 factores que lo componen. Y yo invito a todo mundo que se cuestione esto, que se cuestione cómo sus trabajos les aportan o no estos factores. Y a partir de ahí empiecen a buscar maneras, oportunidades para incrementarlo. Y si todos son muy altos, la mejor manera de aumentar el salario emocional cuando ya es alto es ayudar a los demás también a aumentar su salario emocional. El salario emocional es una responsabilidad compartida. Ajá. El primer responsable es la persona. Tú debes de saber qué quieres, que no estás obteniendo, que quieres obtener más. El segundo es la empresa, ¿sí? Los CEOs, aquellas personas que hacen las políticas y las estrategias, deben de crear este tipo de plataformas para que esto suceda. Deben tener la atención y la intención de que esto es un aspecto central. Y tercero son los líderes. Los líderes es el punto clave en que o pueden ser un tapón de que esto suceda o pueden ser un río para que esto se haga realidad. Y cuando esto se haga realidad, los números nos indican que entonces todo va hacia adelante. Cuando nosotros medimos el salario emocional de las empresas, invitamos también a las empresas que nos a incluir también otros KPIs, otros factores de desempeño, para no nada más nosotros medir qué tanto mejoró el salario emocional de acuerdo a ciertas políticas, sino cómo esto también influencia en los resultados que la empresa está obteniendo. O sea, obviamente todo empresario somos freelance, o sea, igual que tú, yo he creado mi propia empresa y obviamente tú y yo sabemos que el camino no es fácil, ¿no? Muchas veces hay bajos, pero el hecho de poder nosotros expresar nuestra creatividad, nuestra autonomía, nuestro sentimiento de propósito, muchas veces es más grande que otros aspectos. Justamente lo que estaba hablando hoy, yo soy baby boomer, o sea, mi vida profesional es más o menos en los 90, ¿no? Y a mí me educaron a que tú tenías que trabajar solamente por el dinero. No había otra cosa que el dinero, ¿no? Es decir, era el Wall Street, era lo que hay que hacer. Yo me pregunto si este aspecto del salario emocional hubiera estado en esa época, ¿qué mundo tendríamos ahora? ¿Sí? Ya no se trata solamente de ganar, sino es, aparte de ganar dinero, ¿qué más hay? Nosotros no decimos el salario económico no es importante, para nada. Para nada. Toda persona debe de recibir un salario
que sea de acuerdo a su experiencia, sus talentos, sus destrezas, sus habilidades, y que sea justo, ¿sí? Si esto no se tiene, entonces obviamente la gente no va a funcionar bien. Pero aparte del salario económico, que se vea todo esto que hasta ahora nadie ha visto. Sí, nosotros tenemos nuestra propia empresa y trabajamos a varios niveles. Trabajamos primero con empresas, ¿no? Para que formar a todos sus líderes y a todos sus empleados y para poder co-crear nuevas ideas para mejorar el desarrollo emocional de las personas, ¿so? Y cómo esto se refleja en los resultados. Eso como número uno. Trabajamos también con individuos, con freelancers, con autónomos, con gente que quiere este tipo de desarrollar su salario emocional y cómo eso también va a impactar en la manera en que hace su trabajo. Y por último, también trabajamos también con estudiantes, ¿no? Estudiantes esta parte, la de estudiantes es nuestra parte de sostenibilidad que invitamos a todos los estudiantes de manera gratuita a que utilicen nuestro estudio para sus estudios de posgrado y maestría, ¿sí? Y que esto les ayude a seguir investigando este aspecto del salario emocional, a seguir redefiniendo el trabajo. Sí, el salario emocional se mide en el tiempo. El salario emocional no es igual ahora que antes. Entonces, invitamos a que utilicen ellos en su estudio, por ejemplo, utilicen el barómetro, hagan ciertas cosas, cambien algo dentro de la empresa y luego se vuelva a medir y cómo impactó. Exacto, nosotros ofrecemos la herramienta para los estudiantes, para cualquier estudiante alrededor del mundo. Actualmente tenemos estudiantes en Brasil, tenemos en Guatemala, tenemos estudiantes en México y obviamente en Inglaterra. Sí, ya tenemos un partner en Uruguay que se llama FE. FE es una consultora que nos descubrieron. ¿Qué es lo que pasa? Que lo bueno es ahora, hoy en día es que todo el mundo te puede encontrar y nos han encontrado. Tenemos presencia en Uruguay, en Chile, en Costa Rica, México, Portugal, Italia, España y vamos a empezar en Perú y en Colombia. Sí, lamentablemente las cifras nos dan números terribles. Y lo que yo digo que es necesario es porque lo que pasa en el trabajo no se queda en el trabajo. Lo que pasa en el trabajo influencia la manera en que vivimos, que nos relacionamos como sociedad y ambientes malos del trabajo tienen un impacto en varios sistemas, ¿no? Y sobre todo a largo plazo en las familias, en nuestros hijos, en nuestras parejas, nuestros amigos, nuestra comunidad y te digo, finalmente en la sociedad en la que vivimos. Por eso es imperativo, se vuelve imperativo cambiar la manera en que trabajamos y la perspectiva que tenemos del trabajo. Lo que nosotros invitamos, en primer lugar, a que se plantee el tema en la mesa, ¿sí? O sea, y que sea, chicos, ¿cuál es nuestro salario? ¿Cuál es el salario de este equipo? ¿No? Invitar a eso, porque las soluciones no son caras, necesitas tiempo de hacerlas, necesitas tener la apertura de escuchar, ¿no? Y tener la valentía de hacer las cosas que tal vez te están pidiendo y que no tienes y que tú puedes dentro de tus recursos y tus posibilidades que puedes hacer, ¿sí? No, gracias a ti.